La hélice de la puerta de enlace centro de tránsito manejado 47 millones de pasajeros al ciclo de referencia, lo que es la tercera más transitada de intercambio en el Galleran-Brazo. Taren había recorrido sus pulido corredores de 11 años. Primero como oficial de aduana subalterno, luego como agente de campo senior de la Oficina Interestelar de Protección Infantil. Ella conocía todos los alimentos kiosco, cada mantenimiento del corredor, cada punto ciego de las cámaras de seguridad no podía alcanzar. Y ella sabía Rican. El rastreador Baldori acolchado a su lado, su pelaje azul cobalto capta la luz ambiental de las pantallas superiores que anuncian paquetes de vacaciones en los resorts Amber Nebula. Sus ojos amarillos barrieron a la multitud con la intensidad paciente de un depredador que entendió que la presa más peligrosa a menudo parecía la más inocente. La gema cristalina roja en su collar pulsaba suavemente, hundiéndose con la interfaz neuronal de Talia y alimentándola con un flujo constante de datos emocionales de los seres que pasaban. Aburrimiento, irritación, anticipación, la sopa emocional habitual de los viajeros atrapados entre destinos. ¿Algo?, preguntó Talia, en voz baja. La respuesta de Raken llegó como un suave estruendo en su mente. El vínculo telepático que habían forjado durante 8 años juntos, traduciendo sus pensamientos en palabras. Frustración de la familia Kellerin en la puerta 17. Su transporte de conexión se retrasó. El hombre humano cerca de la estación de refrescos está experimentando ansiedad romántica, probablemente conociendo a alguien importante. Nada preocupante. Talia se permitió una pequeña sonrisa. La capacidad de Rakan para leer firmas emocionales había llevado a 43 intervenciones exitosas durante su asociación. Se evitaron secuestros, se desmantelaron redes de trata. Los niños regresaron a familias que nunca habían dejado de tener esperanzas. Pero hoy me sentí diferente. Una espina en la base de su cráneo en la que había aprendido a confiar. Mantente alerta, murmuró ella. Algo anda mal. Tu intuición tiene una tasa de precisión del 73%, observó Riken. Siempre soy agudo y modesto. La modestia es ineficiente. Se movieron por el vestíbulo principal, tejiendo entre un grupo de turistas meridianos, su piel translúcida brillando con patrones bioluminiscentes y una familia de humanos que luchaban con un carrito de equipaje antigráfico que aparentemente había decidido desarrollar un trastorno de la personalidad. Te dije que deberíamos haber pagado por el modelo Premium, la mujer humana le siseó a su esposo. Premium es una estafa, Doris. Es el mismo carrito con una interfaz más brillante. Luego explique por qué este sigue tratando de ir a la puerta 42 cuando necesitamos la puerta 11. El carro emitió un pitido orgulloso y ejecutó un giro brusco hacia la puerta 42. Talia eludió la disputa doméstica y continuó patrullando. Su tarea de hoy era rutinaria. Monitoreé el transporte entrante desde las colonias perielianas. Marque cualquier irregularidad en la documentación y mantenga una presencia visible que recuerde a los posibles malhechores que la ICPB se toma muy en serio la seguridad de los niños. El transporte había atracado hace 20 minutos, arrojando a sus pasajeros a la sala de llegadas con el caos habitual de reunir familias, viajeros primerizos confundidos y tipos de negocios que caminaban como si fueran dueños de cada baldosa que tocaban. Ella estaba a punto de sugerir que revisaran el área de revisión secundaria cuando Ran se detuvo. No disminuyó la velocidad, no dudó, se detuvo. Cada músculo de su poderosa estructura se vuelve rígido como una piedra. Talia. Su voz mental había perdido su humor seco. Lo que quedaba era frío, concentrado y urgente. ¿Qué tienes? Miedo. Miedo extremo. Controlado pero profundo. Sus ojos amarillos se habían fijado en algo entre la multitud. Un niño, humano, hombre, aproximadamente 7 años estándar. Está aterrorizado, pero lo está ocultando con notable disciplina. Talia siguió su mirada, su entrenamiento se activó automáticamente. Los vio a 15 metros de distancia. Una mujer con un costoso traje de viaje burdeos, su cabello plateado perfectamente peinado, su postura irradiando el tipo de confianza legítima que proviene de nunca haberle dicho que no. Ella sostuvo la mano de un niño pequeño con una armadura protectora gris plateada. Problema estándar para niños que viajan a través de áreas con presión atmosférica variable o preocupaciones de radiación. La cara del niño estaba en blanco. Demasiado en blanco. La expresión de alguien que había aprendido que mostrar emoción tenía consecuencias. Cuéntame más, dijo Talia en voz baja, ajustando su camino para acercarlo sin parecer que se acercaba. El miedo es viejo, estratificado. Este no es un niño que experimenta angustia momentánea. Este es un niño que ha tenido miedo durante mucho tiempo. La cola de Riken se movió una vez. La firma emocional de la mujer tiene que ver con la satisfacción, la anticipación y debajo de ese desprecio. Ella ve al niño como un objeto. La mandíbula de Talia se tensó. 11 años de este trabajo, y la ira nunca se apagó. Podría ser una disputa por la custodia, padres divorciados, sentimientos amargos.
Posiblemente, pero la firma del miedo está mal para eso. Este niño no le teme a la decepción ni al conflicto. Tiene miedo de ser herido. Ahora estaban a 10 metros de distancia. Talia hizo un alarde de revisar la pantalla de su muñeca mientras estudiaba el par a través de su visión periférica. La mujer le hablaba al niño, moviendo los labios con aguda precisión. El niño asintió una vez, con los ojos fijos en el suelo. Su mano libre, la que la mujer no estaba agarrando, colgaba a su lado, con los dedos ligeramente curvados. Y luego hizo algo que hizo que la sangre de Talia se convirtiera en agua helada. Sin levantar la cabeza, sin cambiar su expresión, el niño levantó esa mano libre y la presionó contra la cadera de la mujer. Luego lo movió. Una pequeña moción deliberada. Ni un gesto de afecto, ni una inquietud, un patrón. Dot dash dot dot dash dash dot. Talia había visto ese patrón antes. Ella lo había estudiado en capacitación, lo había examinado en archivos de casos y había testificado al respecto en 17 procedimientos judiciales diferentes. Era la señal de socorro universal para los niños víctimas de la trata. Un grito silencioso en el lenguaje de los desesperados. Raychon respiró. Tenemos un en vivo. Confirmado. Su miedo se disparó en el momento en que hizo esa señal. Él sabe lo que significa. Él espera que alguien lo entienda. La mente de Takia corrió a través de los protocolos. No podía simplemente acercarse y exigir documentación que alertara a la mujer y potencialmente pusiera en peligro al niño. Si se tratara de una operación de trata, la mujer tendría contingencias, botones de pánico, cómplices. Peor aún, necesitaba separarlos. Necesitaba una causa probable que se mantuviera bajo la ley interestelar. Respaldo necesario. Póngase en contacto con Dispatch, le dijo a Raken. Solicite apoyo silencioso. Quiero oficiales vestidos de civil en cada salida de esta explanada en los próximos 3 minutos. Ya lo hice. El despacho reconoce. Los oficiales Peeton y Yuzuki se están moviendo a puestos. La mujer se había detenido en un kiosco de información, estudiando la pantalla con el aire de alguien que ya sabía exactamente a dónde iba, pero quería parecer una viajera común. El niño se paró a su lado, su mano aún la sostenía en sus manos, sus dedos aún trazando ese patrón desesperado contra su ropa. Dot dash dot dot dash dash dot. Ayúdame. Talia tomó una decisión. Voy a iniciar el contacto. Mantente cerca, pero no visible. Si esto sale mal, necesito que estés listo para intervenir. Entendido. Rikan se fundió con la multitud con la gracia líquida que hizo legendarios a los rastreadores Baldori. Talia lo había visto cruzar 30 metros de campo abierto sin que un solo testigo recordara que había estado allí. Se enderezó el abrigo azul, el color oficial de los agentes de campo de la ICPB, y caminó hacia el kiosco con el propósito informal de alguien que tenía una pregunta sobre las asignaciones de puertas. Disculpe, dijo, deteniéndose junto a la mujer. Lamento molestarte, pero me he dado la vuelta por completo. ¿Es este el camino a las puertas del sector meridiano? La mujer se volvió y Talia miró su rostro por primera vez con claridad. Rasgos patricios, ojos grises fríos, una sonrisa que no pasó de sus labios. Eso creo, dijo la mujer. Su acento era culto, pulido, del tipo que provenía de escuelas caras y círculos sociales exclusivos, aunque yo mismo no estoy familiarizado con esta estación. Solo estamos de paso. Primera vez en Helix Gateway. Sí, conectándose a un transporte al sistema Valcor. Talia asintió, dejando que su mirada se dirigiera hacia el chico como si lo notara por primera vez. ¿Y quién es este apuesto joven? El chico no levantó la vista. Sus dedos han. Detuvo su patrón en el momento en que Talia se acercó, briseando contra la cadera de la mujer como un animalito, esperando que la quietud hiciera pasar al depredador. Este es mi sobrino, dijo la mujer suavemente. Kobe, saluda al buen oficial, Kobe. Hola, dijo el niño. Su voz apenas era audible. Todavía no había levantado los ojos. Talia sintió que su corazón se le agrietaba un poco. Ella había escuchado esa voz antes. Ese tono cuidadoso y mesurado que decía cualquier cosa, pero la obediencia exacta sería castigada. Hola, Kobe. Ese es un traje limpio que tienes allí. Aspecto muy oficial. Sin respuesta. El agarre de la mujer en su mano se tensó ligeramente. Un apretón de advertencia que Talia atrapó solo porque lo estaba esperando. Está cansado, dijo la mujer. Largo viaje. Ya sabes cómo son los niños. Por supuesto, Talia sonrió, manteniendo su tono ligero. El sistema Valcor, dijiste. Encantadora en esta época del año. ¿Estás visitando a tu familia? Mi hermana. Ella ha estado pidiendo pasar tiempo con Kobe durante años. Finalmente logró que funcionara. Las palabras eran perfectas. El tono era perfecto.
Incluso el cariño ligeramente cansado en la expresión de la mujer era perfecto. La mirada universal de un adulto que había estado viajando con un niño y estaba contando los minutos hasta que pudiera traspasar la responsabilidad a otra persona. Pero la voz de Recken atravesó la mente de Talia como una cuchilla. Ella está mintiendo. Su firma emocional se acentuó con la palabra hermana. No hay conexión familiar. Y el miedo del niño se ha intensificado desde que comenzaste a hablar. Él sabe que ella miente. Él está esperando castigo. Talia mantuvo su sonrisa fija en su lugar. Supongo que no podría ver tu documentación de viaje. Solo verificación de rutina. Últimamente hemos tenido algunas irregularidades con pases falsificados y estoy obligado a verificar a cualquiera que viaje con mineros. La temperatura entre ellos bajó varios grados. ¿Es eso totalmente necesario? La voz de la mujer había perdido parte de su calidez. Ya hemos pasado por la aduana. Nuestros documentos fueron verificados a la entrada. Entiendo y me disculpo por las molestias, pero ha habido una alerta de seguridad y se nos pide que dupliquemos el control de ciertas categorías de pasajeros. No tomará un momento. Los ojos grises de la mujer midieron a Talia con el frío cálculo de un jugador de ajedrez evaluando una amenaza en desarrollo. Entonces su sonrisa volvió, aunque había adquirido aristas. Por supuesto, cualquier cosa para ayudar. Se metió la mano en la chaqueta y sacó un delgado estuche para documentos. Todo está en orden. Los padres de Kobe han fallecido. Un accidente de transporte hace 2 años, y he tenido la custodia desde entonces. El pobre siervo ha pasado por mucho. Ella entregó los documentos con la confianza de alguien que no tenía nada que ocultar. Talia los aceptó, sus dedos tocando el escáner biométrico integrado en la pantalla de su muñeca. Los documentos eran impecables. Permisos de viaje, verificación de custodia, registros médicos, expedientes académicos, todo lo que llevaría un tutor legítimo cuando transporta a un niño a través de las fronteras interestelares. El trabajo de falsificación fue magistral, el tipo de artesanía que costó más de lo que la mayoría de la gente ganó en una década. Pero Talia había estado haciendo este trabajo durante 11 años. Estos se ven maravillosos, dijo. Muy minucioso. Puedo ver que la transferencia de custodia se procesó a través de la autoridad colonial perieliana. Eso es bastante raro. Por lo general, manejan estos asuntos a través de los tribunales del sistema central. Mi abogado aconsejó que sería más rápido, dijo la mujer, dadas las circunstancias. Estoy seguro. El pulgar de Talia trazó el borde de la caja de documentos. Sin embargo, es extraño que el código de certificación en esta orden de custodia use el formato anterior. Perielio cambió al nuevo sistema hace 8 meses. Cualquier cosa procesada desde entonces tendría un prefijo diferente. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Fue suficiente. La mujer se movió a una velocidad sorprendente, empujando a Kobe hacia atrás y metiéndose la mano en la chaqueta en busca de algo que Talia dudaba mucho que fuera otro estuche de documentos. Pero Talia había estado esperando el movimiento, lo había estado esperando, y ya estaba cayendo en una posición defensiva agachada cuando una raya azul surgió de la multitud y se estrelló contra las piernas de la mujer. Ricken la golpeó a la altura de la rodilla. 200 libras de músculo y violencia controlada que la enviaron desparramada por el piso pulido. Su mano salió de su chaqueta, agarrando un disruptor neuronal compacto, ilegal en 47 sistemas, pero las mandíbulas de Reichen se cerraron alrededor de su muñeca antes de que pudiera apuntar. Él no mordió. Él no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Muévete y pierde la mano. La mujer gritó, más furia que dolor, y la terminal estalló en caos. Viajeros dispersos. Las alarmas comenzaron a despertar a su ballena. El personal de seguridad se materializó aparentemente de la nada, convergiendo en la escena con armas desenfundadas y rostros sombríos. Pero Talia no estaba viendo nada de eso. Ella estaba observando a Kobe. El niño había tropezado hacia atrás cuando la mujer lo empujó, atrapándose contra un pilar de apoyo. Ahora estaba parado allí, congelado, con la cara llena de emociones que ningún niño de 7 años debería conocer. Terror, confusión, incredulidad y, debajo de todo, una esperanza desesperada y frágil que claramente tenía miedo de sentir. Talia se acercó a él lentamente, manteniendo las manos visibles y la voz suave. Kobe, mi nombre es Talia. Estoy aquí para ayudarte. Los ojos del niño, marrones, anchos, brillando con lágrimas derramadas, finalmente se levantaron del suelo y se encontraron con los de ella. Le tembló el labio. Ella dijo que nadie me creería, susurró. Ella dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien, me enviarían de regreso a las instalaciones y nunca volvería a ver la luz del sol. Talia se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos. Detrás de ella, podía escuchar a los oficiales de seguridad asegurando a la mujer. El bajo gruñido de Rickens garantiza el cumplimiento. Ella mintió. Talia dijo que eso es lo que hace la gente como ella.
Mienten para hacerte sentir solo. Pero no estás solo. Hiciste algo increíblemente valiente. Esa señal que hiciste. Lo vi. Ricken sintió tu miedo. Lo entendimos. Las lágrimas se derramaron. Lo aprendí de una historia. Una historia muy antigua que mi mamá solía contarme. Antes de ella, antes de ellos, se le quebró la voz y Talia hizo algo que probablemente violó 17 protocolos diferentes sobre el mantenimiento de la distancia profesional. Ella abrió los brazos. Kobe se estrelló contra ella como un pequeño meteorito, su rostro presionando su hombro, su delgado cuerpo temblando de sollozos que habían estado encarcelados durante demasiado tiempo. Tatia lo abrazó, su mano verde acariciándole el cabello, sus propios ojos ardían de emociones. Había aprendido a no presentarse nunca de guardia. Por encima del hombro del chico, vio a Rickon mirando. Sus ojos amarillos, generalmente tan fríos y analíticos, sostenían algo más cálido. Bien hecho, dijo en su mente. Aunque creo que el derribo real fue mío, a pesar de todo, Talia casi se ríe. Y B, la sala de interrogatorios en el centro de seguridad de Helix Gateway fue diseñada para ser incómoda. Sillas duras, iluminación austera, paredes del color de la desesperación institucional. La mujer que se había hecho llamar Vanessa Trent se sentó a un lado de la mesa, con las muñecas aseguradas a una barra de sujeción, su cabello plateado ya no estaba tan perfectamente peinado. Su verdadero nombre, habían descubierto, era Coraline Trask. Tenía 17 alias conocidos, conexiones con operaciones de tráfico que abarcaban 9 sistemas y una orden judicial pendiente de Fede. Tribunales calificados que presentaron suficientes cargos para garantizar que nunca volviera a ver el exterior de una celda de la prisión. También, según los archivos cifrados recuperados de su terminal personal, había estado en el proceso de entregar Kobe a un comprador en el sistema Valcor. Un comprador que había pagado 300.000 créditos por un niño humano sano sin parientes vivos que vendría a buscarlo. Talia se quedó afuera de la sala de interrogatorios, observando a través del cristal unidireccional mientras los investigadores trabajaban para descifrar la red de Doctora. La mujer no había dicho nada desde su arresto, manteniendo un silencio despectivo que sugería que se creía incuestionable. Ella aprendería de otra manera. Agente Ben. Talia se volvió. Un joven oficial humano estaba parado cerca sosteniendo una tableta de datos con la energía nerviosa de alguien entregando noticias importantes a alguien importante. Los registros del chico llegaron. Él dijo, hemos confirmado su identidad. Su nombre es Kobe Marsh. Fue reportado desaparecido de las colonias perielianas hace 14 meses. Sus padres murieron en un accidente de transporte. Talia terminó. Supongo que ese accidente no fue accidental. El rostro del oficial se puso pálido. Estamos investigando, pero parece que la red de tráfico se dirigió específicamente a familias con conexiones sociales limitadas. Gente a la que no echaríamos de menos de inmediato. Talia se sintió enferma. 14 meses. Kobe había estado en sus manos durante 14 meses, siendo trasladado de una instalación a otra, entrenado para comportarse, desglosado hasta que creyó que la obediencia era su única opción. Y, sin embargo, aún había encontrado el coraje para hacer esa señal. Todavía creía en algún lugar de su maltrecho corazón que alguien podría ayudarlo. ¿Dónde está ahora? Bahía Médica. Los médicos le están haciendo una evaluación completa. Está físicamente sano, pero el oficial se quedó atrás. Algunas cosas no necesitaban ser dichas. ¿Y la familia? ¿Algún familiar sobreviviente? Estamos buscando. Hasta ahora, nada. Sus padres eran hijos únicos y sus abuelos han fallecido. Hay una madrina en sus registros, pero ella emigró a los alcances exteriores hace 6 años, y no podemos localizarla. Talia asintió lentamente. Era una historia común. Los niños como Kobe a menudo caían por las grietas precisamente porque no había nadie que los atrapara. Quiero verlo. El oficial dudó. Él ha estado preguntando por ti. En realidad, tú y el Baldor y Ricken, ¿verdad? Él sigue preguntando cuándo volverá el tigre azul. A pesar del peso en su pecho, Talia sonrió. Dile al personal médico que estoy en camino. La bahía médica estaba en silencio. El pitido suave del equipo de monitoreo creó un ritmo que era casi relajante. Kobe se sentó en una cama de examen, con las piernas colgando sobre el borde, su armadura plateada reemplazada por ropa civil suave que lo hacía parecer aún más pequeño que antes. Ricken yacía en el suelo cerca, su enorme forma azul, una presencia tranquilizadora que parecía llenar la habitación de calma. El chico siguió mirándolo, como confirmando que el rastreador no había desaparecido. Talia entró lentamente, dándole tiempo a Kobe para verla venir. Su rostro se iluminó, una luz pequeña y cautelosa, pero real. Agente Talia. Solo Talia está bien. Ella levantó una silla y se sentó frente a él. ¿Cómo te sientes? El médico dijo, estoy sano. Ella me dio jugo.
Tenía fruta real en ella. La maravilla en su voz ante algo tan simple hizo que el corazón de Talia se encogiera. Eso es bueno. El jugo de fruta real es el mejor tipo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Kobe, necesito hacerte algunas preguntas. ¿Está bien? Puedes parar cuando quieras. La expresión del chico se puso sobria. Miró a Reichen, quien levantó la cabeza y miró a los ojos del niño con constante tranquilidad. Estás a salvo, proyectó el rastreador, su voz mental suave de una manera que Talia rara vez escuchaba. Nada de lo que digas traerá daño. Estamos aquí. Kobe respiró hondo y asintió. Durante la siguiente hora, Talia extrajo gentilmente la historia. Los padres de Kobe habían sido investigadores en una estación agrícola de Perihelio, buenas personas según todos los informes, que se habían mantenido callados y enfocados en su trabajo. El accidente que los mató había sido organizado por la red de trata, que había estado monitoreando a familias vulnerables durante meses. Kobe había sido sacado del lugar del accidente antes de que llegaran los servicios de emergencia. Había pasado los siguientes 14 meses siendo trasladado a través de una red de instalaciones ocultas, enseñado a obedecer, castigado cuando se resistía, demostrado una y otra vez que nadie venía a salvarlo. Pero no olvidé, dijo, su vocecita firme con una determinación que parecía demasiado vieja para sus años. Mamá solía contarme historias de la vieja tierra de antes de la expansión. Hubo una sobre un niño que se perdió y usó señales con las manos para decirle a la gente que necesitaba ayuda. Ella me hizo memorizar el patrón. La señal de socorro universal, dijo Talia. No sabía si alguien lo vería. Señorita Daske, tropezó con el nombre. Ella siempre estaba mirando, pero hoy se sentía diferente, como si algo fuera a suceder. Miró a Raiken. Lo sentí incluso antes de verlo como una voz cálida en mi cabeza que decía que alguien estaba prestando atención. Talia intercambió una mirada con Rikon. Los rastreadores Baldori podían proyectar emociones y recibirlas. Era posible que Raken se hubiera acercado inconscientemente, sintiendo la angustia del niño y ofreciéndole consuelo sin siquiera darse cuenta. Puede que sí, Riken reconoció en privado. El miedo del niño era muy fuerte. No podía ignorarlo. Fuiste muy valiente. Talia le dijo a Kobe. Lo que hiciste haciendo esa señal, manteniendo viva la esperanza, requiere un tipo especial de coraje. Tuve miedo todo el tiempo. Eso es lo que lo convierte en coraje. Tener miedo y hacerlo de todos modos. Kobe absorbió esto, frunciendo el ceño con la intensidad de un niño procesando una idea nueva e importante. Luego miró a Talia con ojos que tenían preguntas mucho más allá de sus años. ¿Qué me pasa ahora? Era la pregunta que Talia había estado temiendo. La respuesta honesta fue complicada. Procedimientos de custodia temporal, evaluaciones de servicios sociales, revisiones de colocación en hogares de guarda, la maquinaria burocrática que manejaba a los niños desplazados con eficiencia, pero rara vez con calidez. Abrió la boca para comenzar la explicación y luego se detuvo. Se había formado un pensamiento en su mente, un pensamiento ridículo, un pensamiento imposible, un pensamiento que violaba todos los principios de desapego profesional que había cultivado durante 11 años, pero no desaparecería. La voz de Talia Recken era suave en su mente. Siento lo que estás considerando. No es una decisión pequeña. No, no lo fue el tipo de decisión que lo cambió todo. Kobe, dijo lentamente. Lo que suceda después depende de muchas cosas. Hay personas cuyo trabajo es encontrar el mejor lugar para ti. Van a ver para cualquier familia que puede tener, y si no puede encontrar ninguna, se trabajará en la búsqueda de un hogar. La cara del muchacho cayó ligeramente. Él trató de esconderlo. Pero él no era tan bueno para enmascarar sus emociones como él probablemente pensaba que era. ¿Qué podría tomar un tiempo, no? Podría. Y yo tendría que ir a uno de esos lugares. El temporal de lugares con un montón de otros niños. Probablemente. Sí. La mano de Kobe se había deslizado hacia el pelaje de Riken, sus dedos hundiéndose en el abrigo azul como si se anclara. El tracker permite el contacto, sus amarillos ojos nunca dejando Talia de la cara. Tiene miedo, observó Riken, pero no de los lugares. Tiene miedo de perder esto, perdernos a nosotros. Talia lo sabía. Lo había visto antes en docenas de niños que había rescatado a lo largo de los años. Ese apego desesperado por las primeras personas que les habían mostrado amabilidad. Por lo general, se desvanecía a medida que avanzaban por el sistema, reemplazado por la resiliencia práctica que los niños huérfanos aprendieron a desarrollar. Pero a veces no se desvanecía. A veces era algo real. Kobe, dijo, ¿puedo decirte algo que no sea oficial? Algo que solo soy yo hablando. Él asintió, con los ojos marrones muy abiertos. Se supone que no debo involucrarme personalmente con los niños a los que ayudo. Es una de las reglas porque es difícil tomar buenas decisiones cuando tus sentimientos están mezclados.
Ella respiró hondo. Pero he estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo y he aprendido que a veces las reglas no lo saben todo. A veces las reglas omiten lo que es realmente importante. La cola de Ricken se crispó o NCE, su versión de sorpresa. Lo que estoy tratando de decir, continuó Talia, es que los próximos días serán confusos, aterradores y llenos de gente haciéndote preguntas. Y no puedo prometer lo que sucederá después de eso. Pero puedo prometer que voy a prestar atención. Ricken y yo los dos. No nos olvidaremos de ti, ni te perderemos de vista, ni te dejaremos pasar desapercibido. ¿Entendéis? El labio de Kobe tembló. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Lo decimos en serio, agregó Ricken, su voz mental llegando al niño con deliberada gentileza. Y luego Kobe salió de la cama de examen y rodeó con sus brazos el cuello de Talia, su rostro enterrado contra su hombro, su delgado cuerpo temblando de emociones demasiado grandes para un cuerpo tan pequeño. Talia lo abrazó, su mano verde acunando su cabeza, sus ojos encontrando reconocimientos al otro lado de la habitación. La expresión del rastreador era ilegible, pero a través de su vínculo sintió algo que podría haber sido aprobación. Las siguientes 6 semanas fueron, como Talia había predicho, un laberinto burocrático. Kobe fue internado en un centro de atención temporal en la estación mientras la División de Servicios Familiares de la ICPB buscaba parientes vivos. No encontraron ninguna. La madrina había muerto hacía 3 años, otro callejón sin salida en un caso lleno de ellos. Mientras tanto, Takia hizo algo que nunca había hecho en su carrera. Solicitó la custodia provisional. El proceso de solicitud fue extenso. Verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas, inspecciones de viviendas, revisiones financieras, entrevistas con colegas y supervisores. El comité quería saber todo sobre su vida, su historia, sus motivaciones. Nunca antes ha expresado interés en los niños, observó la presidenta del comité durante su audiencia final. ¿Por qué ahora? Talia consideró la pregunta cuidadosamente. La respuesta honesta fue complicada, una mezcla de obligación profesional, conexión personal y algo más profundo que no estaba segura de poder expresar con palabras. He pasado 11 años rescatando niños, dijo finalmente. Sacarlos de situaciones terribles y entregarlos a un sistema que hace lo mejor que puede, pero que no siempre es suficiente. Siempre me he dicho a mí mismo que mi trabajo termina en el rescate. Que apegarme comprometería mi efectividad. Hizo una pausa, recordando el rostro de Kobe cuando hizo esa señal, la esperanza y el terror luchando por el dominio en sus ojos. Pero Kobe cambió algo. Cuando lo vi hacer esa señal de socorro, cuando me di cuenta de que se había aferrado a la esperanza durante 14 meses en circunstancias que deberían haberla aplastado, entendí algo. El rescate no es el final, es el comienzo. Y a veces lo mejor que puedes hacer es no entregar a alguien, es aguantar. El comité intercambió miradas. La presidenta hizo una nota en su tableta. Y el Baldori, Rickon, es parte de este arreglo. Talia sintió la presencia de Rohan en su mente, cálida y estable como siempre. Habían discutido esto extensamente, qué significaría traer un hijo a su sociedad, cómo cambiaría su dinámica. Ricken ha indicado su disposición a participar en el cuidado de Kobe. Talia dijo, nuestro vínculo permite la responsabilidad compartida de maneras que podrían ser difíciles de manejar para un solo tutor, y Kobe ha formado un fuerte vínculo con él. Separarlos en este punto causaría un trauma adicional. Es inusual, admitió el presidente. Un agente de Bani y un rastreador de Baldori son padres de un niño humano. Algunos podrían decir sin precedentes. Elix Gateway tiene 47 millones de viajeros por ciclo, respondió Talia. Yo diría que sin precedentes es nuestra especialidad. El comité deliberó durante 3 días. En la mañana del cuarto día, Talia recibió la notificación de que su solicitud había sido aprobada. Encontró a Kobe en la sala común del centro de atención, sentada junto a una ventana que daba al atrio central de la estación. Ricken yacía a su lado, con la mano del niño apoyada en el pelaje azul del rastreador mientras observaban los transportes que iban y venían a lo lejos. Kobe. Se volvió y su expresión, esa cuidadosa blancura a la que todavía se resistía cuando estaba inseguro, se suavizó al ver su rostro. ¿Qué tiene de malo? ¿Pasó algo malo? Talia negó con la cabeza, incapaz de evitar que la sonrisa se extendiera por sus rasgos. ¿Nada malo? ¿Algo bueno? En realidad, algo muy bueno. Ella se arrodilló a su lado, tomándole las manos entre las suyas, su piel verde contra sus pálidos dedos. 2 especies aprendiendo a aferrarse la una a la otra. ¿Cómo te sentirías? Ella preguntó acerca de venir a vivir conmigo y con Rachel permanentemente. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Entonces Kobe se lanzó hacia ella con la fuerza suficiente como para casi golpearla hacia atrás, con los brazos alrededor de su cuello y la voz amortiguada contra su hombro. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? ¿De verdad, de verdad? ¿De verdad, de verdad?
Creo que la frase humana apropiada es, ahora estás atrapado con nosotros, observó Riken secamente. Pero su cola se balanceaba lentamente, el equivalente baldori de una amplia sonrisa. Kobe retrocedió, las lágrimas corrían por su rostro. Pero estas fueron lágrimas diferentes. Estos eran del tipo que provenían de la alegría, demasiado grandes para contenerlos. Pensé que cuando dijiste que prestarías atención, pensé que solo estabas siendo amable. Los adultos dicen cosas así, y no siempre lo dicen en serio. Lo sé, dijo Utalia amablemente. Y entiendo por qué pensarías eso, pero soy Verdani. Somos constitucionalmente incapaces de hacer promesas que no pretendemos cumplir. Es algo cultural. ¿Es eso cierto? No. Acabo de inventarlo. Pero la promesa era real. Kobe se rió. Un sonido genuino sin vigilancia que Talia se dio cuenta de que nunca antes había oído de él. Fue un sonido maravilloso. El sonido de un niño recordando cómo ser niño. ¿Puedo tener mi propia habitación? Puedes tener tu propia habitación. ¿Puedes Reki dormir en él? Duermo donde elijo, intervino el rastreador. Pero puedo elegir dormir cerca de ti por motivos de seguridad. Por motivos de seguridad, repitió solemnemente Kobe. Correcto. Muy importante. Muy importante. Talia estuvo de acuerdo. Se puso de pie, levantando a Kobe con ella, acomodándolo en su cadera con una facilidad que la sorprendió. ¿Cuándo se volvió esto natural? ¿Cuándo sintió que el peso de un niño en sus brazos comenzaba a sentirse como algo que pertenecía allí? No importaba. Lo que importaba era ahora. Lo que importaba era avanzar. Vamos, dijo ella. Vámonos a casa, secos. El apartamento que Talia había mantenido durante los últimos 7 años era modesto para los estándares de la estación. 2 dormitorios, un área común, un pequeño espacio para cocinar que rara vez usaba porque el metabolismo de Verdani podía sobrevivir con casi cualquier cosa. Y nunca se había molestado en desarrollar habilidades culinarias. Pero una semana después de la llegada de Kobe, todo cambió. El dormitorio de repuesto, anteriormente utilizado para almacenamiento y sesiones ocasionales de meditación, se transformó en un santuario para niños. Kobe tenía pocas posesiones propias. Pero Talia se aseguró de que tuviera lo que necesitaba, ropa que le quedara bien, materiales educativos, juguetes que ella tenía que investigar, porque realmente no tenía idea de con qué jugaban los niños humanos. El espacio para cocinar de repente importó porque los niños humanos requerían comidas regulares con una variedad nutricional real. El área común se llenó de sonidos que ella nunca había asociado con el hogar. Discusiones de risa sobre la hora de acostarse. Descripciones entusiastas de las cosas que Kobe había aprendido. El suave acolchado de las patas de Riken mientras seguía al niño de habitación en habitación. Fue un caos. Hermoso. Agotador, maravilloso caos. ¿Sabes? Riken observó una noche viendo a Talia tratar de explicarle a Kobe por qué las verduras eran importantes. Creo que esto es lo que los humanos llaman familia. Creo que tienes razón, respondió Talia, esquivando un palo de zanahoria del trono. Es muy ruidoso. Lo es. Encuentro que no me importa. Talia sonrió, agarró el palito de zanahoria y lo devolvió al plato de Kobe con una mirada que sugería que era mejor que se lo comiera. Yo tampoco. 3 meses después de finalizar la custodia, llamaron a Talia a la oficina de su supervisor. El subdirector Rectas era un humano corpulento con barba gris que parecía tener ambiciones de apoderarse de todo su rostro. Había dirigido la división Helix Gateway de la ICPB durante 20 años, y en todo ese tiempo, Talia nunca lo había visto parecer inseguro. Ahora parecía inseguro. Siéntate, ven. Talia se sentó. Rickon, que la había acompañado como siempre, se acomodó en sus corazonadas junto a su silla. Voy a ser directo, dijo Bass. El Daske NE. Torque es más grande de lo que pensábamos. Mucho más grande. Hemos identificado conexiones con operaciones en 32 sistemas que involucran a cientos de niños. Algunos de ellos han estado desaparecidos durante años. Talia sintió que se le formaba hielo en el estómago. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo operaron a esta escala sin ser detectados? Tenían ayuda de Igle, personas en puestos de autoridad que miraban hacia otro lado o facilitaban activamente las operaciones a cambio de pagos sustanciales. La expresión de Bass se oscureció. Estamos hablando de funcionarios de aduanas, aplicación de la ley, incluso servicios de protección infantil. La podredumbre es profunda. Esto explica mucho, murmuró Requitalia en la mente. Siempre me he preguntado cómo las operaciones de trata evaden la detección de manera tan consistente si los propios observadores están corrompidos. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Preguntó Talia. Bass se inclinó hacia adelante. Estamos formando un grupo de trabajo. Jurisdicción interestelar, autoridad investigadora completa, recursos a los que nunca antes había tenido acceso.
El objetivo es desmantelar estas redes por completo. No solo atrapar a los mensajeros, sino derribar toda la infraestructura. Y me quieres en este grupo de trabajo. Quiero que tú lo lideres. Bass se encontró con sus ojos. Eres el mejor agente de campo con el que he trabajado, Ben. Tus instintos son excepcionales. Su historial es impecable. Y las habilidades de Riken te dan una ventaja táctica que nadie más puede igualar. Este es el trabajo que has estado entrenando durante toda tu carrera. Talia se quedó muy quieta. Hace 6 meses, ella habría aceptado sin dudarlo la oportunidad de causar un daño real y duradero a las redes que rezaban por los niños. Para salvar no solo una vida a la vez, sino cientos, miles. Era todo lo que ella siempre había querido. Pero hace 6 meses, ella no había tenido a Kobe. La asignación requeriría viajes extensos, dijo lentamente. Meses lejos de la estación a la vez. Sí. Y mayor riesgo. Las operaciones a este nivel atraerán una atención peligrosa. Además, sí. Talia miró a Riken. Los ojos amarillos del rastreador eran ilegibles, pero a través de su vínculo ella sintió su confusión, el deseo de buscar justicia luchando contra el apego que él había formado por el pequeño humano que se había abierto camino en sus corazones. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo? Bass asintió. 24 horas. Eso es todo lo que puedo darte. Nos estamos moviendo rápido en esto y necesito líderes de equipo encerrados. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, entiendo la complicación. Has construido algo con ese chico, algo bueno. No voy a fingir que es una elección fácil. Gracias a usted, señor. Se levantó para irse, pero la voz de Bass la detuvo en la puerta. Ben, decidas lo que decidas, no afectará mi opinión de ti. Le has dado 11 años a este trabajo. Si decides que es hora de darte algo a ti mismo, nadie pensará menos en ti. Talia asintió, sin confiar en su voz, y se fue. Esa noche, le contó a Kobe sobre la oferta. Se sentaron juntos en el suelo de la zona común, Rachel se tendió a su lado y las luces de la estación brillaban a través de la ventana. Kobe escuchó con la intensidad que aportaba a todo, con los ojos marrones fijos en el rostro de Talia. Cuando ella terminó, él permaneció callado durante un largo momento. Entonces, si aceptas este trabajo, dijo lentamente, te irías mucho y harías cosas peligrosas. Sí, pero estarías ayudando a muchos niños como yo. Esa es la idea. La mano de Kobe encontró el pelaje de Rachel, sus dedos trabajando a través del abrigo azul en el gesto que se había convertido en su principal mecanismo de confort. Los ojos del rastreador se cerraron a mitad de camino, un ronroneo retumbante se acumuló en su pecho. Señorita Talia, solo Talia, hemos hablado de esto. Talia, se corrigió con exagerado cuidado. ¿Cuándo me encontraste en la comisaría, sabías que me ibas a quedar? La pregunta la tomó desprevenida. No, no planeé nada de esto. Solo estaba haciendo mi trabajo. Pero entonces decidiste quedarte conmigo de todos modos. Sí. ¿Por qué? Talia consideró la pregunta. Ella podría darle la respuesta complicada. El de la ruptura de la distancia profesional, de ver algo en su coraje que resonaba con sus propias experiencias, de la inexplicable convicción de que pertenecían juntos. En cambio, ella le dijo la verdad. Porque cuando te tuve en la Bahía Médica, sentí que estaba en casa por primera vez en mi vida. Kobe procesó esto con su gravedad habitual. Luego asintió con la cabeza como si algo hubiera sido confirmado. Creo que deberías aceptar el trabajo. Talia parpadeó. Tú sí. Esos otros niños, los que aún están perdidos, necesitan que alguien los encuentre. Alguien como tú y Riken. Si no los ayudas, tal vez nadie lo haga. Pero eso significaría que me iría mucho. Estarías aquí sin mí. No estaría solo. La mano de Kobe palmeó la cabeza de Riken. Él estaría aquí, ¿verdad? Y volverías. Siempre cumples tus promesas. Él hace un argumento convincente. Riken observó a un humano pequeño. Talia sintió lágrimas amenazadoras. ¿Cuándo se había convertido en alguien que lloraba y parpadeaba con fuerza? Kobe, no puedo pedirte que hagas este sacrificio. Ya has pasado por mucho. Mereces estabilidad, seguridad, un hogar que no desaparezca cada pocos meses. El rostro del niño mostraba una expresión de obstinada determinación que ella comenzaba a reconocer como claramente suya. Señorita Talia, Talia, sé lo que es cuando nadie viene. Cuando estás asustado y solo, y sigues esperando, pero no pasa nada. No quiero que ningún otro niño se sienta así. Hizo una pausa, bajando la voz. Si puedes evitar que suceda, creo que deberías. Los ojos de Riken se abrieron por completo, conociendo a Talia con algo que podría haber sido respeto. Él tiene tu terquedad, observó el rastreador. ¿Y tu corazón? Él no es el mío. Él es ahora. Talia miró al niño a su lado.
Este imposible, resistente, un valiente niño que había sobrevivido a los horrores y salió con su capacidad para la compasión intacto, que estaba diciéndole en su propio camino que el trabajo importaba, que el ahorro de otros valía la pena el costo. Ella tomó una decisión. Bien, ella dijo, pero vamos a hacer esto juntos, los tres de nosotros. Te vienes conmigo cuando pueda, y cuando no puede, vamos a permanecer conectado todos los días. No importa lo lejos que estemos. ¿Trato? El rostro de Kobe se dividió en la sonrisa más grande que jamás le había visto producir. Trato. Supongo que no tengo elección en este asunto. Riken refunfuñó como de costumbre. Podría negarse y perder la oportunidad de desmantelar las redes de tráfico en 32 sistemas. Yo creo que no, mi reputación nunca se recuperaría. Talia se rió. Una risa genuina que sorprendió incluso a ella. Entonces se resolvió. Mañana le diré a Bas que estamos dentro. Estamos adentro, repitió Kobe solemnemente. Entonces su expresión se volvió traviesa. ¿Significa esto que puedo faltar a la escuela? Absolutamente no. Valió la pena preguntar. El grupo de trabajo lanzó 2 semanas después la operación Starlight. Lo llamaron un ambicioso esfuerzo coordinado para mapear y destruir las redes de tráfico que habían operado en la sombra durante demasiado tiempo. Talia dirigió el equipo de campo con Reichen a su lado y un equipo de los mejores agentes que la ICPB tenía para ofrecer. Pasaron de un sistema a otro, siguiendo los hilos del testimonio de Coraline Trask, desentrañando conexiones que los llevaron a funcionarios corruptos, compradores adinerados y las instalaciones ocultas donde se rompían y vendían niños. Kobe viajó con ellos cuando fue posible. La educación continúa a través del aprendizaje remoto y las lecciones prácticas que surgieron al ver a su madre adoptiva hacer justicia a quienes oraron por los vulnerables. Cuando la seguridad operativa exigió que se quedara, Reikun se quedó con él. Su vínculo se profundizó por la enseñanza paciente y la presencia protectora del rastreador. En 2 años, la operación Starlight rescató a 417 niños. Arrestaron a 93 traficantes, 31 funcionarios corruptos y 17 compradores cuya riqueza los había hecho intocables anteriormente. Las redes no desaparecieron por completo. El mal nunca lo hizo. Pero fueron lisiados, esparcidos, forzados a salir a la luz. Y a pesar de todo, Talia cumplió su promesa. Todas las noches, sin importar dónde estuviera, conectaba con Kobe. A veces para hablar de su día, a veces para escuchar lo que Reikon le había enseñado. A veces solo para sentarse en un cómodo silencio mientras las estrellas pasaban junto a su ventana panorámica. La familia, aprendió, no se trataba de proximidad. Se trataba de presencia, de aparecer una y otra vez, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. 5 años después de que un niño pequeño diera una señal silenciosa en una terminal abarrotada, Talia Ron se paró en la sala de observación de Helix Gateway y observó un muelle de transporte en la puerta 17. Riken se paró a su lado, su pelaje azul comenzaba a mostrar vetas plateadas en el hocico. Baldori envejeció con gracia, pero envejecieron de todos modos. Las puertas del transporte se abrieron y los pasajeros comenzaron a emerger. Talia buscó entre la multitud hasta encontrar la figura que buscaba. Lo alto de un joven con el uniforme de los Interstellar Academy y del programa de justicia, su cabello castaño cuidadosamente recortada, su rostro celebración de ecos del terror infantil que había sido una vez. Kobe Mars, a pesar de que había legalmente adoptadas Talia el apellido de hace 2 años, convirtiéndose en Kobe Ben, manchada de ellos de inmediato. Su rostro se divide en una sonrisa que no había cambiado en 5 años, y él saludó con entusiasmo antes de prácticamente corriendo a través de la terminal. Mamá Rico. Él se estrelló contra ellos con el mismo abandono que había mostrado en las 7, aunque él era mucho más difícil de levantar ahora. Talia lo abrazó ferozmente, respirando la realidad de su presencia después de 4 meses en la academia. Pasé, dijo, con la voz amortiguada contra su hombro. El mejor de mi clase en detección de amenazas y psicología de víctimas. Mi instructor dijo que tengo instintos sin precedentes. Él entiende eso de mí, observó Riken con aire de suficiencia. Eso lo obtiene sobreviviendo, corrigió Talia. Y de ser demasiado terco para renunciar. Kobe apartó los ojos brillantes. Me están asignando a Helix Gateway para mi práctica. 3 meses a partir de la próxima semana. Trabajaré con la unidad de protección infantil. Talia sintió que el orgullo se le hinchaba en el pecho. Una cosa cálida y feroz que aún la sorprendía después de todos estos años. Siguiendo en el negocio familiar. Alguien tiene que mantener tu reputación. Él sonrió, luego se puso serio. Quiero hacer lo que hiciste por mí. Encuentre a los niños que están enviando señales que nadie más puede ver. Sé la persona que realmente presta atención. La enorme cabeza de Riken presionó contra el costado de Kobe en la versión Baldori de un gesto paternal. Serás excelente, dijo el rastreador. Siempre has entendido el miedo.
Ahora enseñarás a otros a reconocerlo como yo te enseñé una vez. Se pararon juntos en la abarrotada terminal, tres figuras improbables que se habían encontrado a través de las circunstancias y se habían elegido a través del amor. A su alrededor, Helix Gateway tarareaba con el caos de 47 millones de vidas en tránsito. Viajeros, comerciantes, familias que inician viajes y los terminan. En algún lugar de esa multitud, Talia sabía que podría haber otro niño enviando una señal. Otra alma desesperada esperando contra toda esperanza que alguien lo entendiera. Pero esta vez ese niño encontraría ayuda esperando porque un niño humano le había dado una señal silenciosa a un rastreador alienígena felino y todo había cambiado en un instante. Algunos héroes hablan en voz baja. Algunos héroes no hablan en absoluto. Y a veces el protector más valiente de la sala tiene pelaje azul cobalto y opiniones muy fuertes sobre la eficiencia. El fin.